Covering. La cobertura. This is an issue in many parts of the world in the church. Este es un asunto importante en muchas iglesias en todo el mundo. Let's begin in Genesis chapter 2. Comencemos desde Génesis capítulo 2. When God first created the woman and gave her to the man, Cuando por Dios creó a la mujer y la entregó al hombre, y la presentó al hombre, then verse 25 of chapter 2 says, y el versículo 25 del capítulo 2 dice, and they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. That almost seems like a contradictory statement. Parece que fuera una afirmación contradictoria. They were naked, Estaban desnudos, but not ashamed, pero no avergonzados. which means that even though they were naked, Que esto quiere decir que aunque ambos sabían que estaban desnudos, they are under a covering. estaban bajo cubierta. Can you see that? ¿Pueden ver eso? So the man and the woman in their creation by God Así que el hombre y la mujer en la creación de Dios, were in that sense perfect, en ese sentido eran perfectos, innocent, inocentes and fully covered by the glory of y God. totalmente gozando de la cobertura de Dios. So there's nothing about that created man and woman that was uncovered. Así que no hay nada que nos pueda indicar que este hombre y esta mujer estaban sin cobertura. God had spoken to the man Dios le habló al hombre and told him that y le, freely eat of every tree in the garden, y le dijo que comiese y bebiese, que comiese de todo árbol en el Edén, including the tree of life. incluyendo el árbol de la vida. There was only the one tree he could not eat of. Pero solamente había un árbol del cual no debía comer. If Adam had continued in obedience to God's word Así que si Eva hubiera sido obediente a la palabra que Dios le había entregado and encouraged his wife to do the same, y hubiera animado a su esposa que fuese lo mismo, they would have remained under the covering. hubieran permanecido bajo esa cobertura. But it was disobedience and sin Pero that como led de- to them being uncovered. Pero como desobedecieron y pecaron, perdieron esa cobertura. So in chapter 3, Así que tenemos entonces en el capítulo 3, in verse 7, en el versículo 7, the Bible says, the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves coverings. entonces ambos fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. After they had sinned, Después de haber pecado, yes, they came under man's covering, entonces salieron de la cobertura de Dios a la cobertura del hombre, which of course was totally inadequate. la cual era totalmente inadecuada. So now they're naked Ahora la desnudez, and they're ashamed estaban desnudos y avergonzados and they're afraid. y con temor. And so in verse 10, Adam said to God, Así que en el versículo 10 Adán le dijo a Dios, I heard your voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Many of our coverings in the modern world Así que muchas de las coberturas en nuestro mundo moderno are places to hide, están puestos para esconder, but they're not adequate to cover us. que no son adecuados para darnos cobertura. And to keep us from the evil one Y para guardarnos del maligno and to keep us from the enemy. y guardarlos del enemigo. So what did God do? Entonces, ¿qué hizo Dios? After he had prophetically spoken with Adam and Eve and the serpent, Después que proféticamente habló con Adán, con Eva y con la serpiente, in chapter 3, verse 21, en el capítulo 3, capítulo 3 versículo 21, it says, also for Adam and his wife, Jehovah God made tunics of skin and clothed them. y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. So God covered them. Así que Dios los cubrió. But now it was not the direct covering of his glory. Pero ahora no era la cobertura directa de su propia gloria, It was a covering of skins, sino era la cubierta de pieles, which was only possible because God shed the blood of the animal. y que solamente fue posible porque Dios mismo vertió la sangre de animales. And so the covering Así que la cobertura was like a temporary one. fue como algo temporal.
It was made of the skins of animals, fue hecha a partir de las pieles de los animales and it was effective because blood had been shed. y era efectiva porque había sido la sangre derramada. And from that time Y desde ese momento until the time that Jesus died on the cross and rose from the dead, hasta que Jesús murió en la cruz y resucitó de la muerte, the covering was provided for mankind la cobertura fue provista por el hombre by the shedding of the blood of animals. mediante el derramamiento de sangre. But now in Christ, Pero ahora en Cristo, the covering has been fully restored. la cobertura se ha restaurado totalmente. Come with me to John 17, Vengan conmigo a Juan 17. Jesus' apostolic prayer. Es la oración apostólica de Jesús. He first of all says to God in verse 1, glorify your Son. En versículo 1 primero dice, glorifica a tu Hijo. In verse 5 he says, and now, Father, glorify me together with yourself with the glory which I had with you before the world was. Y luego en el versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. And then down in verse 21 and 22, Luego en los versículos 21 y 22, praying for those who had believed through the word of the apostles, orando por aquellos que creyesen en la palabra de los apóstoles, that they may be one as you, Father, in me and I in you, para que fuesen uno para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, that they also may be one in us, que también ellos sean uno en nosotros, that the world may believe that you sent me, para que el mundo crea que tú me enviaste and the glory which you gave me, y la gloria que me diste, I have given them. yo les he dado. Wow. Wow. That they may be one, Para just que- as we are one. Para que ellos sean uno como nosotros somos uno. And then a bit more in verse 23, I in them and you in me, that they may be made perfect in one. Y un poco más profundamente en versículo 23, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. So what was the original covering that Adam and Eve had in the garden before they sinned? Entonces, ¿cuál era la cobertura que originalmente tuvieron Adán y Eva antes de haber pecado en el Edén? It was the covering of the glory of God. Era la cobertura de la gloria de Dios. And when Jesus is praying just before he went to the cross, Y mientras Jesús estaba orando antes de ir a morir en la cruz, he's praying so prophetically, él se encontraba predicando de manera profética, showing us in the recorded word manifestándonos, mostrándonos en la palabra escrita that through his death and the shedding of blood, que a través de su muerte y en el esparcimiento y derramamiento de su sangre, through his resurrection and ascension into heaven to place his blood on the mercy seat, a través de su muerte y resurrección para colocar en la mesa de propiciación su propia sangre, sin would be properly atoned for, el pecado había sido totalmente cubierto and men and women would be fully covered by the glory of the eternal God. y el hombre y la mujer de esta manera podía ser cubierta por la gloria de Dios. This is marvelous, isn't it? Es maravilloso, ¿no les parece? That in this prayer, Que en esta oración Jesus praying prophetically and apostolically, Jesús está orando apostólicamente that the glory covering would be restored to the church. para que la gloria sea restaurada a la iglesia. So what is the covering? Entonces, ¿cuál es la cobertura? The glory of God in Christ. La gloria de Dios en Cristo. Christ is our covering. Cristo es nuestra cobertura. Let's go to Colossians chapter 1. Vayamos a Colosenses 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. In verse 18, En el speaking versículo 18, of Jesus Christ, the Son of God. hablando de Jesús el Cristo, la cabeza. He is the head of the body, the church. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. You see, covering is generally understood in terms of headship. Entonces, la cobertura es entendida en alguna manera como ser cabeza de algo. Come back to Romans Vayamos a Romanos 7. Romanos capítulo 7. No, it's Romanos. not there. Where's the head of the... The head of the man
and the head is Christ. 1 Corinthians 11. 1 Corinthians 11. 1 Corinthians 11, sorry. Lo siento. Primera de Corintios capítulo 11. In verse 2, it's speaking, well, verse 3, it's speaking about headship. Y hablando de ser cabeza en el versículo 3. The apostle says, I want you to know that the head of every man is Christ, the head of a woman is a man, and the head of Christ is God. El apóstol dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón de la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. It's in the context of Paul discussing head coverings for women in the church meetings. Esto lo encontramos en el contexto de que Pablo se está refiriendo al hecho de que las mujeres llevasen la cabeza cubierta en la iglesia. This has been a very contentious subject in the church over centuries. Durante siglos esto ha sido un tema de mucha controversia en la iglesia. And yet most of the contention has been ridiculous Y aún mucha de esta contención resulta ridícula. for two reasons. Debido a dos razones. In verse, where's the verse about the angels gone? It's there. Yeah, verse 10. El versículo 10. For this reason, the woman ought to have a symbol of authority on her head because of the angels. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Now be honest with me. Entonces sean honestos conmigo. I'm under attack from Satan, Estoy bajo el ataque de Satanás. but if I put a cap on my head, Si me pongo una gorra sobre mi cabeza, I'm going to be okay. voy a estar ok. Is that right, Anthony? ¿Está bien, Anthony? Well, Bien. if my wife is under attack from Satan Si mi mujer está bajo el ataque de Satanás and she covers her head, y cubre su cabeza, she's going to be okay, isn't she? va a estar bien, ¿verdad? Hey? Yeah, you think the devil's going to take any notice of a piece of cloth over one's head? ¿Usted cree que el diablo va a tomar nota alguna acerca de un pedazo de tela sobre la cabeza? Yet even to this day, Aún hasta hoy día, pastors are writing whole books on why women should wear head coverings to the church meeting. aún los pastores han escrito muchos libros acerca de que la mujer debe llevar cubierta la cabeza. The other interesting verse in 1 Corinthians 11 Otro versículo importante en el 1 de Corintios capítulo 11 is verse 16. es el versículo 16. Now, if anyone seems to be contentious about this subject of head covering, Entonces, si alguien quiere ser contencioso sobre esto que estoy tocando, we have no such custom, no tenemos tales costumbres, nor do the churches of ni God. las iglesias de Dios. So what is Paul saying? ¿Qué está diciendo Paul? We have no Pablo. other practice. We don't have any other practice. No tenemos ninguna otra práctica. In my church, as Paul is saying, En mi iglesia, Pablo está diciendo, I expect the women to have their heads covered. espero que las mujeres tengan su cabeza But cubierta. it's only a custom. Pero es solo una costumbre. It's in the Word of God. En la palabra de Dios There's the clear law Word of God. está la palabra, en la ley clara de Dios. Must be obeyed. Y debe obedecerse. So whether you believe that you're under the law or not, Así que, crea o no que usted está debajo del Señor, you cannot commit adultery. no debe cometer adulterio. Doesn't matter whether you believe you're under the law or not, Aunque usted crea o no crea que está bajo la ley, you're not to steal, no debe robar, etc., etc. etc. The law Word of God must be obeyed. La ley, la palabra de Dios debe ser obedecida. Secondly, En segundo lugar, there are principles of living taught to us in the Word of God hay principios que se nos enseñan en la palabra de Dios and attitudes that we should put on. y actitudes que debemos asumir. We can choose not to. Podemos escoger no hacerlas. We're not sinning by choosing not to. No estamos pecando por no escogerlas, no recibirlas, But no we won't be practicarlas. blessed. Pero no seremos If we bendecidos. don't learn to walk in the principles and godly attitudes taught to us in the Word of God. Y ni aprenderemos a vivir ni a comportarnos con actitudes sanas en la palabra de Dios. For example, Por ejemplo, tithing. Yes, tithing is an example. bien, el hecho de diezmar es un ejemplo. Diezmar. I'm not under any law to tell me I must tithe. Yo no estoy debajo de ninguna ley para que me diga que yo debo de diezmar. But God has spoken to me by His own word, the Rhema word, and I know I'm to tithe. Pero Dios me ha enseñado acerca de su palabra rema y yo sé que yo debo
But I'll never diezmar. come to you and say, the law says you are to tithe. Y luego llego a ti y te digo, el Señor dice que debes diezmar. I can show you a whole lot of good reasons why if you tithe you'll be blessed. Te puedo enseñarte muchas razones por las cuales si tú diezmas vas a ser bendecida. But it's your o bendecido. decision. Pero es tu decisión To practice tithing. practicar el diezmar. But I don't care who you are, Pero no importa quién seas, you're not to commit adultery, full stop. no debes de cometer adulterio. You're not to kill babies even in the womb. No debes ni siquiera matar los bebés en Because el that's vientre murder. de las madres, ni ir más And the allá. Bible says, thou shalt not murder. Dice, la Biblia dice que no debes hacerlo. So the law word of God must be obeyed, full stop. Así que la palabra de Dios, la ley de Dios debe cumplirse y punto. If you follow the principles and beatitudes of the word of God, you'll do well. O sea, que si fallas en cumplir con la palabra de Dios tal cual está escrita, está establecida, But the custom in our church y aún la costumbre en nuestras iglesias, is that the ladies don't have to wear a head covering. es que la mujer no necesariamente tiene que llevar cubierta su cabeza. If they wear one, Y se lleva una, si lo hace, they might look even more pretty. se verá aún más bonita. But it's not even our custom here to wear a head covering. Pero aún aquí no es ni siquiera nuestra costumbre Some years ago, utilizarla. Algunos años, we had a hace young algunos woman años, who grew up in the nation of Romania. alguien que creció en Rumanía, In the Pentecostal church. en una iglesia pentecostal, But it was the Pentecostal church practice there pero era la costumbre, la práctica de la costumbre pentecostal allí, every church meeting, que en todo reunión de la iglesia, even reading of the word, y aún leyendo la and palabra en praying, casa, even privately, y aún en privado, the woman was to put on a head covering. la mujer debía de cubrirse la cabeza. And so for some months, this young woman came to our meetings and always put her head covering on. Y durante algunas reuniones esta dama estuvo asistiendo a nuestras reuniones And one day she was con la cabeza cubierta. she studied this passage in Corinthians, Y una vez que estábamos estudiando este pasaje en Corintios, and she realized it was only a custom. se dio cuenta de que se trataba solamente de una costumbre. So she stopped using a head covering when she was praying or reading the Bible at home. Así que dejó de tener la costumbre de cubrirse la cabeza tanto cuando oraba privadamente en la casa o en otro lugar, Or when she came to the church meeting. o cuando llegaba a las reuniones en la iglesia. But when she went to another city to visit with her parents Pero cuando fue a visitar a su padre a otra ciudad and went to their Pentecostal church meeting, y asistió a uno de esas sesiones pentecostales, she abided by the custom in respect of her parents. ella lo usó como costumbre por respeto a sus padres. Are you understanding? ¿Están entendiendo? So that's fairly shallow stuff about covering. Esa es una breve demostración acerca de lo que es la cobertura. Come back to verse 3 of 1 Corinthians 11. Regresemos a Corintios 11, 1, 3. Because this is much deeper understanding here. Porque hay una comprensión más profunda aquí. That the head of every man is Christ. Que la cabeza de todo hombre es Cristo. The head of every man is the anointed one. Que la cabeza de todo hombre es el ungido. So who wouldn't want to stand under the anointed one Entonces, ¿quién quiere permanecer bajo el ungido? and be anointed and receive of his anointing? Y ser ungido y recibir de su unción. Now in the order of creation, Así que en el orden de la creación, Adam was created first. Adán fue creado primero. And God gave him a responsibility. Así que Dios le entregó la responsabilidad, Before the fall, antes de que cayese, to look after his wife. de cuidar a su esposa. And Peter reinforces that in his letter, Así que Pedro refuerza esto en su carta, where he warns husbands donde él previene a los esposos to live, I just forget the words, Nick, help me, to live generously with his wife, with understanding, to abide with his wife with understanding, convivir con su esposa comprendiéndola, because she has been created as a weaker vessel, porque ella había sido creado como una vasija frágil
And so the husband should look after in that sense so that his prayers will not be hindered. Así que de tal manera que él tenía que cuidar de ella para que sus oraciones no fueran detenidas en el techo. Because they are co-heirs. Co means equal heirs of the grace of God. Porque ambos son coherederos de la gracia de Dios en la misma medida. So in the early part of this chapter, Paul is talking about a creational order that was not disturbed by the fall. Entonces, Pablo se encuentra citando en el principio de este capítulo que era el orden en que estaba establecido por Dios desde el principio. So the Christian husband has a specific responsibility to look after his wife Así que el esposo tenía la responsabilidad específica de cuidar de su esposa and provide truly an anointed headship that covers his wife. y con un liderazgo genuino que cubría a su esposa. And I'm sure some of us older ones could share our griefs and the difficulty we've had in our Christian lives not being able to function in this proper order in our marriages. Y sé que seguramente no se está dando el funcionamiento en nuestros matrimonios de este orden establecido por el Señor. But the good news is that I see many of us have learned in by our latter years that we are functioning much more clearly in this God-given order. Pero sí sé también de que algunos están funcionando en este orden de Dios de una manera más clara. And what is the effect? ¿Y cuál es el efecto? If the husband, the man, is standing under the headship of Christ, Así que si el hombre permanece debajo de la cobertura de Dios como su the cabeza, anointed one, el ungido, and showing due regard to his wife, y él lo comparte hacia su esposa, she is able to position herself to stand under the anointing of her husband, ella entonces puede tener la capacidad de estar debajo de esa unción de su esposo, cobertura, which is the anointing of Christ, la cual es la misma cobertura de Cristo. and the marriage and the family start to function properly in God. Entonces el matrimonio y la familia va a marchar adecuadamente en Dios. So there's peace in the home Entonces hay paz en casa and grace to minister outside of the home. y hay gracia para administrar fuera de casa. Glory be to God. Gloria sea a Are we Dios. getting somewhere? Estamos yendo a alguna parte. So I actually love this covering subject. No. Me gusta, él dice, me gusta tratar este tema. And so just coming back to this difficult verse about the angels in verse 10. Entonces refirámonos a este versículo en el que es importante en el versículo 10. It's a little bit unclear, Está un poco no claro, but this is how I understand it. pero es como se entiende. That if my head is uncovered, Si mi cabeza no está cubierta, and we're talking about spiritual headship coming under the anointing. I need those y tissues. entonces yo me estoy refiriendo acerca de no estar bajo la cobertura. So what did I just say? We're talking about Yeah, we're talking about the angels, because of the angels. If your head is uncovered Yeah. spiritually, if my head is uncovered spiritually, Si yeah, mi cabeza no está cubierta espiritualmente, then I come under attack from the devil. entonces voy a recibir los ataques del diablo. It's as simple as that. Es tan simple como eso. And even in my own experience right up to this day, Y entonces, de acuerdo con mi propia experiencia hasta estos días, I generally know I'm under attack of the devil. generalmente sé cuando estoy bajo un ataque del diablo, I start feeling dizzy, me comienzo a sentir mareado or I get some sort of a headache behind my eyes there. o me duele detrás de los ojos. And that is mainly the ways that I know I'm not under a proper covering. Y es precisamente cuando me doy cuenta de que estoy bajo un ataque del enemigo. And so in the context of with my wife and in the context of the committed fellowship here at Shiloh, Y en el contexto de mi esposa y de la responsabilidad con la comunidad aquí en Shiloh, I've learned to come quickly back under that covering, me he aprendido a regresar a esa cobertura, to ask for prayer. a pedir oraciones. My wife prays for me. Mi esposa ora por mí. Doesn't that sound like back to front? ¿No le parece a ustedes un poco admirable esto? Isn't the husband meant to pray for the wife? ¿No está llamado el esposo a ser quien ore por la esposa?
You see, the Bible says, submit yourself to one another in the fear of God. Y la Biblia dice que someteos el uno al otro en el temor de Dios. You know, some time back we had a visiting minister from overseas with us. Un tiempo atrás teníamos un ministro del extranjero visitándonos. We went to do a seminar in another city. Fuimos a hacer un seminario en otra ciudad. Nicholas brought a very powerful session. Nicolás tuvo una sesión muy poderosa. So I said to him, you should offer to pray for people in part. Entonces le pedí que pidiera que orara por la gente. And I said, start with me. No comience por mí mismo. Because I want to stand under the anointed one Christ in the authority of the word you've just brought. Porque yo quería estar bajo la autoridad de la palabra que él había traído. But the visiting minister, Pero el ministro visitante, for the rest of the day, went very quiet. durante el resto del servicio estuvo muy callado. And traveling home, he said, Y de regreso a casa me dijo, how come you'd allow that young man to lay hands on you? ¿cómo permites tú que ese joven te imponga las manos? He's just a young man, less than half your age. Él es joven, él es muy joven, apenas tiene la mitad de tu edad. I said, because he carried the anointing and authority of Christ, and I wanted it. Okay. Porque él lleva la autoridad y la unción y yo la necesito. He was shocked, Él estaba en choque, but he was shocked into reality. pero un choque en cuanto a la realidad de las So the next circunstancias. morning when he came to Charlotte, he said, Nick, will you pray for me, please? Entonces cuando llegamos a Shiloh le preguntó, oye Nick, por favor, ¿quieres orar por mí? You see, this issue of covering has become so perverted Así que miren, este asunto de la cobertura se ha pervertido, because men have made it equal position. porque el hombre lo lleva al mismo contexto de la deposición. An outward appearance of eldership. Y algo así como una apariencia de ancianos. But we know from the scriptures when Paul wrote to Timothy, Pero sabemos desde las escrituras cuando Pablo le escribió a Timoteo, let no one despise your youth. no que nadie te menosprecie por tu edad. Just go ahead and act like a man of God. Así que sigamos adelante como hombres, sigue adelante como hombres And so de Dios. sometimes I ask my wife to pray for me and release the anointing back onto my life. Ay, y por eso yo le pido a mi esposa que ore por mí para que la unción regrese a mi vida. And in our fellowship years ago, we used to minister to many handicapped and disabled people, broken people. Y unos años atrás en nuestro ministerio nosotros acostumbrábamos a orar por las personas con dificultades de salud y aún por discapacitados. And occasionally, Y ocasionalmente, the mighty power of God would flow through one of those people, el poder de Dios fluía sobre una de esas personas. for example, this very handicapped man who could hardly stand up and could hardly speak, Por ejemplo, un hombre que apenas podía caminar y podía hablar, but he laid his hands on one of our parsons and said, Holy Spirit, come! y puso sus manos sobre uno de los asistentes y dijo, Espíritu Santo, ven. And the pastor hit the deck, and it had never happened to him before. Y el pastor se cayó al suelo como nunca le había pasado. So stand under the anointed one, Así que entonces póngase bajo el ungido, because the anointed one is Christ. porque el ungido es Cristo. So if my wife is carrying the anointing, I want it. Así que si mi esposa lleva la unción, yo la quiero. If my spiritual son is carrying the anointing, I want it. Si mi espíritu espiritual lleva la unción, yo la If quiero. Brother Alberto is carrying the anointing, I want it. Si el hermano Alberto que tiene la unción, yo la quiero. Because I want to keep my head covered Porque yo quiero llevar mi cabeza so the cubierta devil cannot come near me para que el diablo no pueda tocarme with his accusations, con sus acusaciones, with his fiery darts, con sus dardos de fuego, etc. etcétera. Are you getting it? ¿Están entendiendo eso? So coming back to Colossians chapter 1 again. Entonces regresemos a Colosenses capítulo 1. Christ is the head of the church. Cristo es la cabeza de la iglesia. He's the head of the body, the church. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Colossians 1:18 it was. El 1:18. He is the beginning. Él es el principio. He is the firstborn from the dead. Es el primogénito de entre los So muertos. if he's the firstborn from the dead, Si él es el primogénito de la muerte, that means he inherits all things. esto quiere decir que él es el heredero de todas las cosas. Because until Jesus overcame death in the earth,
Porque hasta que Jesús venció la muerte en la tierra, there was no inheritance for anyone who died. They left their inheritance for somebody still living. no había herencia para nadie, sino la tenía el que estaba viviendo. But because Jesus died and rose again, Pero debido a que Jesús murió y resucitó, he inherited all things. Él heredó todas las cosas. And he's the head of the body, the Él church. es la cabeza de la iglesia, el cuerpo. So stand under that anointed one, Christ the head, Entonces permanezca bajo esa cabeza de la and walk iglesia as sons in the y inheritance. camine como hijos en la herencia. Amen. And he's also, where are we? That in all things he may have the preeminence. Para que en todo tenga él la preeminencia. Wife, you just have to submit to me. Esposa, tú tienes que Bible someterte a says mí. so. Pues la Biblia lo dice. You're to obey me in all things. No, tienes que obedecerme en todas las cosas. But husband, Pero esposos, it says I'm submit to you as to the Lord Jesus. pero tiene que también, dice la Biblia que tiene que someterse como al Señor Jesús. And right now the way you're speaking to me and treating me doesn't sound like the Lord Jesus at all. Así, pero la manera, la forma como te estás dirigiendo a mí, no es como dice el Señor Jesús. Husband, you're failing to be my head in Christ. Así que, esposo, está fallando en ser la cabeza en Cristo. So until you get it sorted out, I'm just going to trust Christ. Así que hasta que tú resuelvas ese asunto, yo voy a permanecer solo bajo Cristo. And I won't be party to your ungodly ideas and things you want to do. Y yo no voy a ser parte de estas ideas poco devotas que tú tienes. Yeah. In Colossians chapter 3, Luego tenemos en Colosenses the capítulo first 4 3, verses, los primeros 4 versículos, in the context of the whole chapter, en el contexto de todo el capítulo, Paul tells us how to stay under the covering. Pablo nos dice cómo permanecer bajo esa cobertura. He says in verse 1, if you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ, the anointed one, is, sitting at the right hand of God. Pablo dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Set your mind on things above, not on things on the earth. Pon tu mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. For you have died, and your life is hidden with the anointed one in God. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo de Dios. Where is my life hidden? ¿Dónde está mi vida escondida? Oh, I'm a believer. I go to church regularly. Oh, bueno, yo creo y voy regularmente a la iglesia. So that's where my life is. ¿Allí es donde está mi vida? No. No. I can be in a communist prison in Romania. Puedo encontrarme en una prisión comunista en I Rumanía. can be being tortured and held in solitary confinement for 2 years. Y puedo estar torturado y sufrir toda clase de vejámenes durante 2 años. But if I set my mind on things above, Pero yo he puesto mi cabeza, mi mente en las cosas de arriba. if I recognize that I'm hidden in the anointed one, Si reconozco que estoy escondido en el ungido, my experience will be as if I'm not really in prison at all. mi experiencia será que pareciese que estuviera en la cárcel. Because I'm actually hidden in the anointed one. Porque realmente estoy escondido en el ungido. And his anointing covers my life. Y ese ungido se convierte en mi vida. So I'm walking in the glory of God, Así que de tal manera que yo camino en la gloria de Dios. giving Christ Jesus preeminence in all things. Dándole a Cristo Jesús la preeminencia en todas las cosas. You know, one time that prisoner in Romania, whose name was Richard Wurmbrand, Así que una vez Richard Wurmbrand, que era un prisionero en Rumania, he was back in the cell with 2 other prisoners. estaba en la celda con otros 2 prisioneros He's sharing the word of God with them. y les compartía la palabra de Dios. He's been forbidden to do that. ¿Se le había prohibido hacer eso? So 2 guards catch him doing it. Así que 2 guardias lo agarraron haciendo eso. They take him out of the cell. Lo sacaron de la celda. They nearly beat him to death. Lo golpearon casi hasta la muerte. They throw him back into the cell. Y lo tiraron nuevamente de regreso a la celda. When he comes back to consciousness, Así que cuando recuperó la conciencia, he says, now where was I? preguntó, ajá, ¿dónde quedamos? Oh, yes. Oh, sí, claro. Let's continue. Ve, And he continuemos. said to the other cell, the 2 other prisoners, Les dijo a los otros 2 prisioneros, this is a very happy day. hoy es un día muy feliz. The guards are happy.
Los guardias están contentos So they got to beat me almost to death. porque me golpearon casi hasta la muerte. I'm happy Yo estoy feliz, contento, because I'm preaching the word of God to you. porque estoy predicando la palabra de Dios a And you're happy ustedes. because you're hearing the word of Y God. ustedes están contentos porque yo les estoy predicando la This palabra is de a happy Dios. day. Entonces, hoy es un día Now, how could he feliz. say that? Pero ¿cómo puedo decir Because eso? he's under the headship of the anointed Porque one, está bajo la cobertura del ungido, which transcends all human suffering and problems. el cual transita sobre todos los problemas humanos posibles. Amen. Come on. So I've given you some of the background in the word to understand covering. Así que le estoy dando una referencia, un background acerca de la cobertura. So how does covering out work in the church at large? Entonces, ¿cómo funciona la cobertura en toda la iglesia? Well, the only ministry that, well, perhaps not the only one, but the main ministry of the New Testament Bueno, los ministros principales en el Nuevo Testamento, is the ministry of apostles. el ministerio más principal es, bueno, es el del apóstol. And this ministry is never mentioned in the Old Testament. Y este ministerio jamás fue mencionado en el Antiguo Testamento. There are prophets, Había profetas, priests sacerdotes, who had the responsibility to teach, quienes tenían la responsabilidad de enseñar, Levites levitas, who had the responsibility to care for the needs of the people, que tenían la responsabilidad de ocuparse de las necesidades del pueblo. so we've had prophet, teacher, and pastor, Tenemos entonces profetas, pastores y maestros, and to a limited extent there's reference to evangelists. y hay alguna referencia en alguna extensión acerca de But there's evangelistas. no reference to apostles in the Old Testament. Pero no hay ninguna referencia acerca del apóstol en el Nuevo So Testamento. there is specific ministry raised by Jesus Christ. Por lo tanto, este es un ministerio específico que fue levantado por el Señor Jesucristo. Jesus himself is the apostle of God. Así que Jesús el Cristo, él mismo es el apóstol de Dios. Hebrews chapter 3 verse 1. Hebreos 3:1. And the Bible says we're to have a confession of Jesus, our apostle. Así, y la Biblia dice que nosotros tenemos la confesión de Jesús el Cristo como el apóstol. And until we have that understanding of Jesus the apostle, Y hasta tanto tengamos la comprensión de Jesús el Cristo como apóstol, we'll probably not comprehend the reality of apostles today no podremos comprender la realidad de lo que significa el apóstol hoy día. and the significance of the apostolic ministry today. Y la significación del ministerio apostólico hoy día. Apostles are appointed by Christ. Los apóstoles son nombrados por Dios. And in Matthew chapter 10, En Mateo 10 we see Jesus appointing the apostles, encontramos a Jesús nombrando a los apóstoles, sending them out with clear instructions, enviándolos con instrucciones claras, empowering and authorizing them. empoderándolos y autorizándolos. And finally in verse 40 he says, Y finalmente en el versículo 40 dice, if they receive you, the apostles, si vos sois recibidos a ustedes los apóstoles, they'll receive me. me reciben a mí. And if they receive me, Y el que me recibe, they'll receive the one who sent me. recibe al que me envió. So apostles are appointed by Christ Entonces los apóstoles son nombrados por to Cristo carry the authority of Christ, para llevar la autoridad de Cristo, to make known his teachings, para hacer conocidas sus enseñanzas and make known his appearance, the revelation of who he is. y sus apariciones, la revelación de quién es Él. Amen. Amen. Apostles are also to be fathers. Los apóstoles también deben ser padres. So Paul wrote to the Corinthian church in 1 Corinthians 4:16. Pablo le escribió a la iglesia de Corintios en 1 Corinthians 4:16, 1 de Corintios capítulo 14 versículo saying, "You are my beloved children, 16, 4:16, le dice, ustedes son mis amados hijitos, whom I have begotten through the gospel." a quienes yo engendré por el evangelio. That's verse 14 and verse 16, Nick, the two verses there, 14 and 16, illustrating that the Corinthian church were Paul's spiritual children. He was their father. Ilustrando de esta manera que Pablo había sido su padre espiritual, que él había sido quien le nos había dado a luz. In Galatians 4:19, En Gálatas 4:19, he writes to the Galatian churches, él escribe a la iglesia de los Gálatas, excuse me, he says, whom I
My beloved, my little children, he says, my little children, Hijitos, dice él, for whom I'm in labor again until Christ be formed in you. por a quien dado he sufrido dolores de parto por enseñándoles a Jesús. So Paul had this amazing fathering relationship with the churches that he had founded. Pablo tenía una maravillosa relación de paternidad sobre aquellas iglesias que él había fundado. But then it wasn't just with the brethren in the churches as such, Pero no solamente con los hermanos en la iglesia como tales, but it was with specific sons that Paul had fathered in the gospel and in the ministry. sino para hijos específicos a quien él había dado su paternidad específicamente como ministros en la And iglesia. so in 1 Corinthians 4:17, Así que en 1 de Corintios 4:17 he says of Timothy, my faithful and beloved son le in the dice a Lord. Timoteo, mi hijo fiel y amado. It's faithful and beloved son in the Lord, yeah. En- So Paul was able to entrust Timothy as a son. así que Pablo había concebido a Timoteo como hijo. In Philippians chapter 2, En Filipenses capítulo 2, he writes further about his relationship with Timothy and how they function together in the work. y él se refiere a Timoteo y de la manera como funcionaba con él en el ministerio. Chapter 2, verse 19. Capítulo 2, versículo 19. But I trust in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly, that I also may be encouraged when I know your state. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Verse 20. For I have no one like-minded who will sincerely care for you. Versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. So Paul knew that Timothy would have the same love and the same care for the brethren as he had. They were Paul's spiritual children, but sending his son Timothy, he said, he'll be just like me. Entonces, Pablo sabía que el mismo Timoteo sentía el mismo amor y el mismo celo de todas aquellas iglesias que Pablo había fundado y por eso lo enviaba como su hijo en quien tenía esa confianza. Speaking of other ministers in verse 21, he says, for all seek their own, not the things which are of Christ Jesus. Y refiriéndose a otros ministros dice en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Then verse 22, Y el versículo but 22, you know Timothy's proven character, that as a son with his father, he served with me in the gospel. pero ya conocéis los méritos de él, Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. We're talking about covering. Estamos hablando acerca de la cobertura. And my dear brethren, Y mis queridos hermanos, we're getting to the kernel of this issue of covering now. ahora vamos a llegar al corazón del asunto de lo que es la cobertura. It's a father-son relationship. Es una relación de padre e hijo. Paul said, I have no one else like-minded. Paul dijo que no tengo a ninguno del mismo ánimo, who will sincerely care for your state. quien sinceramente se preocupen por su estado. You know, Jesus spoke of hirelings Así que Pablo se encontraba hablando de unos lazos altos who would run away when trouble came among the sheep. y de aquellos que huían de las ovejas tan pronto el lobo aparecía. Both Peter and Jude talk about false teachers arising and leading many astray. Así que tanto Pablo como Judas se refieren a esos falsos ministros que corrían, que engañaban a las ovejas. Paul says, for they all seek their own, not the things concerning Jesus Christ. Porque Pablo mismo dice que todos buscan lo suyo y no las cosas concernientes que le interesan a Jesús. But my son Timothy, Pero mi hijo Timoteo, you know of his proven character. ustedes lo conocen de su carácter probado. See, where's the covering? Así que ¿dónde está la cobertura? It's coming from the apostle through a faithful son who loves the brethren. Viene del apóstol que tiene un hijo espiritual que se preocupa por las ovejas. The denominational model has sold us short. Así que las iglesias denominacionales no realizan esta práctica. So denomination is an organization by definition. Así que la denominación
por definición es una organización. And the member churches of the denomination are institutions. Y la mayor parte de ellas se convierten o son instituciones. And so, yes, they may enjoy an institutional covering by being part of that Y organization. sí, realmente disfrutan de esa institución como un miembro de ellas. But that's not going to stop the devil Pero eso lo va a detener al diablo, because their head is not covered. porque su cabeza no está cubierta, Because they don't even know who their head is. porque no saben quién es su cabeza. They say, our head is the denominational headquarters in another city. O sea, mi cabeza o mi cobertura es la sede principal en tal parte. Or our head is the big bishop, O mi cobertura espiritual es un obispo. who when he visits once a year, we have to all kneel and kiss his ring. Y a quienes lo visitan una vez al año y le besamos su anillo. It's nothing at all like biblical covering. No tiene referencia alguna acerca de la cobertura bíblica. Because biblical covering is a spiritual reality Porque la cobertura bíblica es una realidad espiritual that comes through submitted que viene relationships. a través de una relación de sujeción. A father to sons, to children. Padre a hijos A son to a father. e hijos a padres. That's the fabric of ministry in the Bible. Ese es el modelo de la cobertura en la Biblia. Moses, Joshua. Moisés, Josué, Elijah, Elisha. Elías, Eliseo, Paul, Timothy. Pablo, Timoteo, Peter and Mark. Pedro, Marcos, Paul and Titus. Pablo, Tito, Paul and many others. Pablo y muchos otros, Paul and the many churches. Pablo y muchas iglesias, My beloved children. mis hijitos amados. Which father's going to mistreat his own children? ¿Qué padre Which fathers are going to mistreat their own children? qué padre va a maltratar a sus propios hijos? Now, many fathers do, Muchos padres lo hacen. and many ministers mistreat the people of God Y muchos ministros maltratan a los hijos de Dios because they're not true sons, porque no son verdaderos hijos, walking under the covering of the Anointed One, quienes caminan bajo la unción del ungido, being properly submitted in the body, que adecuadamente o propiamente se sujetan en el cuerpo, recognizing true spiritual headship, reconociendo la verdadera cobertura espiritual, refusing to submit to one another in the fear of God. que rehúsan someterse el uno al otro en el temor de Dios. So Malachi chapter 4, verse 5 and 6 Así, Malaquías 4 y 5, says that before the coming of the great and dreadful day of the Lord, que antes del día, antes del día 5 and 6. Antes del día terrible del Señor. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. And what will the spirit and power of Elijah do? ¿Y qué hará el poder de Elías? He'll turn the hearts of the fathers to the children, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos the hearts of the children to the fathers. y los hijos del corazón de los hijos a los padres. Otherwise, God will be very unhappy De otra manera, Dios no estará muy contento, because the very heart of God porque el mismo corazón de is Dios the heart of the Father es el corazón del Padre and the heart of the Son. y el corazón del Hijo. Because God is father to a son El Dios es Padre al Hijo and son to a father. y Hijo al Padre. God is father and son, Dios es Hijo y Padre, revealed to us by his Spirit. revelado a nosotros por su Espíritu. So the heart of relationship in the kingdom of God Así que el corazón de la relación en el reino de Dios is the heart of true fathers es el corazón de los padres verdaderos for all the children of God. para todos los hijos de Dios And the heart of the children, the heart of the son y el corazón de los hijos for the fathers. para el Padre. Amen? Amén. So in the structure of the New Testament church, Entonces, en el contexto de la iglesia moderna apostles appoint elders. y los apóstoles nombraron a los ancianos, Giving those elders the responsibility for teaching the word of God in the local assemblies.
dándoles la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios en las asambleas locales, giving them the responsibility of leadership, dándoles la responsabilidad del liderazgo, of setting an example that others can follow. para que pusiesen ejemplo y que los demás pudiesen seguir. And so the elders carry delegated authority from Christ, Así que estos llevaban una autoridad delegada de parte de Dios, received through their apostle. recibida a través de sus apóstoles. So it's a pure thing. Es una cosa pura. It is truly the authority of Christ the head, Es realmente la autoridad de Cristo la cabeza, conferred upon the elders in the local churches. confirmada por los ancianos en las iglesias locales. Some scriptures just to put in the notes, Acts 14:23. Algunas notas para ponerlas, algunas referencias para las notas, por ejemplo, tenemos Hechos 16:23, Titus 1 verse 5, Tito 1:5, and Acts 20 verse 28. Mateo 20:28. Let me take you to a couple of verses in Isaiah 32. Déjeme referirme a algunos versículos de en Isaías 32, Very amazing verses. versículos muy asombrosos. Verse 2 says, "A man will be as a hiding place from the wind, Y será aquel varón como escondedero contra el viento and a cover from the tempest. y como refugio contra el turbión, As rivers of water in a dry place, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, as the shadow of a great rock in a weary land." como sombra del gran peñasco en tierra calurosa. So this has got a hiding place, but mine says a cover. What does yours say? It's a hiding place. Hiding place, yep. But it's the idea of a cover, okay? Y será aquel varón como escondedero, pero la connotación de esta palabra es como cobertura. So a man will be as a hiding place Así que el hombre será como un escondedero, and a cover. como refugio. Refuge, yeah, refugio. Very good. So this man Así que este hombre is both a hiding place from the wind es también como un escondedero contra el viento, and a cover or a refuge, o una cobertura o un From the refugio tempest. contra el turbión. and this man is it's in the context of rivers of water in a dry place. Y este hombre es como un contexto de aguas en tierras secas. So when we're received as apostles in the nations, Así que cuando recibimos los apóstoles en las naciones, the word of God flows out of us like rivers of water. la palabra de Dios fluye de ellos como ríos de agua viva. I remember one day I spoke for 4.5 hours without stopping. Una vez yo pude hablar 4 horas sin detenerme. And my host had to say, "Paul, you have to stop now because some of these pastors have to catch public meetings to get home before dark." Así, y el hospedador me dijo, el anfitrión me dijo, Paul, tienes que calmarte, tienes que callarte ya, porque esta gente tiene que irse a casa. You see, this man is representative of Christ firstly, Entonces este hombre representa primero a Dios, but then it's helping us understand the ministry and gift of a true apostle y luego nos enseña el don verdadero de un apóstol, who's been fully taught the word. a quienes realmente se le ha enseñado totalmente la palabra. But you know, we have many younger ministers among us and even disciples who go out at times preaching and teaching, and they're amazed because when they're received, the word flows. Y muchos ministros jóvenes que han estado con nosotros y han recibido esa palabra, cuando ellos salen a ministrar, se dan cuenta de que de ellos mismos fluye la palabra. Verse 3 says, "The eyes of those who see will not be dim." Y luego dice en el versículo 3, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven. When a true apostle is received and the word is released, Así que cuando un verdadero apóstol es recibido y la palabra fluye, it's, sorry, Eyes will not be dim. the eyes of those who hear will suddenly begin to see clearly. entonces los ojos de aquellos que están escuchando súbitamente comienzan a ver más claramente. You know, sometimes people say to me, Algunas veces la gente me dice, I've always believed everything you said. yo siempre capto todo lo que usted dice.
but I've never heard anyone say it before. pero nunca lo he escuchado antes. And so suddenly their eyes are no longer dim, they can see clearly. Entonces sucede que sus ojos se abren tanto que pueden ver ahora más claramente. And the ears of those who hear will listen. Y los ojos, los oídos de aquellos que escuchan van a escuchar. And verse 4, Y el versículo 4, and the heart of the rash or the hasty will understand knowledge. y el corazón de los necios se entenderá para saber. And the tongue of the stammerers will be ready to speak plainly. Y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. So as we receive the man of God, the apostle, Así que en la medida en que nosotros recibamos al hombre de Dios, al and the apóstol, rivers of living water are released, y los ríos de agua viva sean liberados, then the stammerers will stop stammering. They'll start to repeat the word clearly. entonces los mudos volverán a hablar con claridad. You know, recently in the nation of Malawi, Oigan, recientemente en la nación de Malawi, 2 young ministers went on a 6-week training to learn God's way of farming. dos jóvenes ministros asistieron a un entrenamiento para ser entrenados en la forma de granjear, de cultivar para Dios, And there were quite a few people in that training. en la palabra de Dios. Y habían algunos pocos en ese entrenamiento. And the 2 leaders of the training, Y algunos líderes del entrenamiento, who happened to be white men serving as missionaries in that nation, quienes al respecto eran blancos que estaban funcionando allí como misioneros, they heard these young men sharing the word. escucharon a este hombre, a estos jóvenes compartir la palabra. And they said, we've never heard that before. Entonces ellos dijeron, nunca habíamos escuchado eso. Where did you get that word from? ¿De dónde recibiste esa palabra? Oh, from our apostle, Andrew. Oh, de nuestro apóstol Andrés. Can I have his phone number? ¿Puede darme su teléfono? So the white man called Johan rang the young apostle Andrew in Malawi. Así que este misionero, Johan, llamó a Andrés, el joven misionero, He said, Andrew, y le dijo, Andrés, where did you get this word? ¿de dónde recibiste esta palabra? Oh, he said, there's a bally-headed white man in Australia called Paul Gallagher. Yo lo recibí de un hombre blanco, de un calvo, de un hombre calvo blanco de Australia. He said, I got the word through him and his wife. Yo recibí la palabra a través de él y su esposa. And this pastor said, this teacher, Y este pastor, este maestro dijo, Andrew, I've been serving in your nation for many years. Andrés, yo he estado sirviendo en tu nación por muchos años. I regard myself as a teacher of the word, Me considero maestro de la palabra, but I've never heard any of this before. pero nunca había escuchado algo como esto And antes. since then, they've had another meeting, Así que desde entonces tuvieron otra reunión and Andrew's teaching that white man the word of God. y Andrés le compartió a este hombre blanco You see, la palabra de Dios. the ears that have been dull will now hear clearly. Entonces los oídos de los sordos podrán oír claramente. The eyes that have been dim will now see clearly. Entonces los ojos de los ciegos podrán ver más claramente. And those who have been hasty in speech will now speak with a seasoned wisdom. Ahora los tartamudos podrán hablar con sabiduría. And the tongue of the stammerer will now speak clearly. Y ahora los tartamudos podrán hablar claramente. We're talking about spiritual covering. Estoy hablando acerca de la cobertura espiritual. And we're going to finish this study Entonces, deseo terminar este estudio talking about the apostolic company. hablando acerca de la compañía apostólica. Come with me to Philippians chapter 3. Regresemos a Filipenses capítulo 3. Because as an apostle, I don't believe in the denominational church. I don't believe in the church as an institution. Como apóstol, yo no creo en la iglesia como una institución o como una denominación. I believe in the church of the scriptures. Creo en la iglesia de las escrituras. And I only accept the ministries that Jesus gave in the scriptures. Y solamente acepto los ministros o ministerios que Dios entregó en las escrituras. So in Philippians chapter 3, Entonces, en Filipenses capítulo 3, in verses 7 to 14, de los versículos 7 al 14, Paul is giving us deep insight into his own testimony and commitment to Christ. entonces Pablo nos está presentando su testimonio particular en cuanto a su compromiso
a su compromiso con Cristo. Paul is showing us that he took so seriously the call of God Pablo nos está mostrando que estaba asumiendo el llamado de Dios de manera seria, that he gave up everything to follow that call. que él Dios entregó todo por él para seguir ese llamado. He forsook all his former training and position in Judaism. Y a pesar de todo el posicionamiento que él había disfrutado en el judaísmo, It seems that he forsook the right to have a wife. inclusive dejó de lado el derecho de tener una esposa, He gave everything that he might gain Christ. dejó todo lo que tenía por lo que había ganado en Cristo. But then in verse 15, Pero luego del versículo 15, he changes from the first person singular cambia de la primera persona en singular to speaking in the plural. para hablar en primera persona de plural. He says, therefore, let us. Por Verse eso- 15. Therefore, let us. Verse 15. It doesn't, yeah, I have, but it doesn't have that. Oh, therefore, let us, as many as are mature, have this mind. Okay. Yeah, yes, that's it. Those, some, yeah, some of first, yeah. Okay. I wanted to frame that. Así que todos los que somos perfectos, esto mismos sintamos. So Paul is basically saying that if you've made a similar commitment to Christ that I'm talking about here, Así que si usted sigue ese compromiso del cual yo estoy hablando aquí, then that makes us a company. entonces formemos un grupo, una compañía, We have the same mind. porque tenemos la misma mente. And when we've made this mature decision to follow Christ, Y cuando hacemos tomamos esta decisión madura de seguir a Cristo, if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. y si otra cosa sentís, eso también Dios lo revelará. So once any one of us, Así que una vez alguno de nosotros and all of us together, y todos nosotros juntos, have made that decision that we're going to follow Christ no matter what the cost, y que vamos a seguir a Cristo, no importa cuál sea el costo, then we suddenly look around and find there are a few like-minded people. entonces vamos a darnos cuenta que vamos a encontrar solo unos pocos con la misma mente, Who don't do Christianity as a pastime, los cuales no hacen del cristianismo algo como pasatiempo, who don't do ministry as a profession, que no hacen del ministerio una profesión, but who are wholeheartedly committed to Jesus the Christ, sino que de todo corazón están comprometidos con Cristo, who are totally committed to pursuing Christ que están totalmente comprometidos de seguir a Jesús and being found obedient in his service. y ser hallados obedientes en su servicio. This is the nature of the apostolic company. Esta es la naturaleza de la compañía apostólica. Verse 16. Versículo 16. Nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule, let us be of the same mind. Así que todos los que somos perfectos, 16. estos mismos 16. 16. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. So to the degree that we have already attained to this full commitment to Christ, Entonces, al grado al cual hayamos llegado, habiendo tenido este compromiso, then let us walk by the same rule, caminemos todos por las mismas reglas and let us be of the same mind. y seamos del mismo sentir. This is not brainwashing. No se trata de Brainwashing, you know. de un lavado de cerebro. This is not governing authority that controls us and says No. this is what you must do. No es una manera de control como la mayor parte hace. You know, many years ago, Saben, hace muchos años, a cultish type of church brought 500 people to Toowoomba from many other parts of Australia. un culto, una sede cultica trajo de muchas partes de Australia 500 personas. And they ruled those brethren with a rod of iron Y entonces ellos gobernaban a esos hermanos con vara de hierro. until one day Hasta que un día it was discovered se descubrió that the senior leader que el presidente was sexually immoral.
estaba cometiendo inmoralidad sexual. And so the elders were forced to rise up and throw him out of the church. Y los líderes lo forzaron a que se confesase y fue expulsado del seno de la iglesia. And it was said that over 500 people had come to Toowoomba under pressure from that leadership. Porque 500 personas habían sido forzadas a llegar hasta esta ciudad de Toowoomba. And you know what happened after he fell ¿Y and was sabe exposed? lo que sucedió después que él fue descubierto? About 500 people left Toowoomba. 500 personas se fueron de Toowoomba. But the other sad fact was, Pero ¿saben cuál es el hecho triste? many marriages failed. Muchos matrimonios A fracasaron. lot of the young people went off the rails. Muchos jóvenes fueron tras otras cosas. Why? ¿Por qué? Because it was a controlled company. Porque era una compañía It controlada. was not people of like mind, No era gente de la misma mente, but it was immature controlling leaders sino- controlling immature believers. sino que eran líderes inmaduros controlando a una comunidad inmadura. But Paul is talking about a different people here. Pero Pablo se está refiriendo a gente diferente aquí. And he says, to the degree that we've already attained this level of maturity in Christ. I'm just making that up. To the level we've already achieved this level of maturity in Christ. Porque el nivel que nosotros hemos logrado en Cristo, Then let us company together. vamos a unirnos todos. And so a small company of people, Steve, can As- reach all of those nations. Así que una compañía compuesta por pocas personas pueden alcanzar todas estas naciones. Because we have partnered together. Porque somos socios en ello. Because we've agreed together Porque estamos de acuerdo that this juntos. precious word of God which we have received Porque la preciosa palabra de Dios que hemos recibido is to go to the nations. es de ir a las naciones. And so God has enabled us to write many teaching manuals. Y esto nos ha permitido escribir muchos manuales And some de books. enseñanza y libros And aún. produce many DVDs and CDs Y producir DVDs y CDs. that are now available on the World Wide Web. Y que el cual está disponible en todo el mundo. Because we're an apostolic company Porque somos una compañía apostólica. who have voluntarily come together to serve Christ in our day. Quienes voluntariamente llegamos a servirle al Señor un día. And so verse 17, Así que en el versículo 17, brethren, hermanos, join in following my example, sed imitadores de mí and note those who so walk, y mirad a los que así se conducen, for you have us for a pattern or an example. según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amen. And so the apostle is saying Así que el apóstol está diciendo that there's an apostolic company. que hay una compañía apostólica It's made up of like-minded people. compuesta por gente de la misma mente, It con una misma mente, includes all the gifts and ministries that Christ has set in his church. que incluye todos los ministerios que Cristo ha establecido en su iglesia. These companies are led by apostles, Y esta compañía es liderada por apóstoles. and we agree together, Y estamos de acuerdo juntos. and we work together, Y trabajamos juntos. and we sacrificially serve the Lord in the nations. Y con sacrificios servimos al Señor en las naciones. And if we had time, Y si tenemos tiempo, I would ask people like Alberto to share his testimony. le pidiera a gente, personas como Alberto, que compartiera de su But testimonio. maybe in our next school we're going to get him to do that, and But- other ones so that we can show you in the nations that what we're talking about is real, it happens, and it bears fruit. Y le voy a pedir que en la próxima escuela presente su testimonio y se darán cuenta de qué es lo que estamos haciendo nosotros modestamente en todas las naciones. God bless you. Dios los bendiga. Amen.